Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para dejarse llevar por la magia. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje virtual increíble a uno de los destinos más icónicos y románticos del planeta, París. Y no es cualquier viaje, sino una celebración muy especial, el aniversario de Anne y Kerem en la ciudad del amor. Si alguna vez han soñado con celebrar un aniversario rodeados de la belleza, la historia y el encanto de París, este vídeo es para ustedes. Vamos a descubrir juntos qué hizo de esta escapada algo inolvidable. Y antes de sumergirnos de lleno en esta aventura parisina, si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es muy fácil, solo tienen que hacer clic en el botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de inspiración y experiencias únicas. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Prepárense para ser transportados a las calles adoquinadas, a los cafés con encanto, a las vistas impresionantes y sobre todo, a la atmósfera de amor que envuelve París. Imaginen caminar de la mano por el Sena, con la Torre Eiffel iluminada de fondo, o disfrutar de un delicioso croissant mientras observan la vida parisina pasar. Eso es exactamente lo que Anne y Kerem vivieron en su aniversario. Desde el momento en que aterrizaron, la energía de la ciudad los envolvió. Decidieron sumergirse en la experiencia parisina de una manera muy auténtica, combinando los lugares emblemáticos con momentos más íntimos y personales. Una de las primeras cosas que hicieron, y que les recomiendo a todos cuando visiten París, es dar un paseo en barco por el río Sena al atardecer. Es una perspectiva completamente diferente de la ciudad, y ver cómo las luces comienzan a encenderse iluminando monumentos como Notre Dame, el Louvre y por supuesto, la majestuosa Torre Eiffel, es algo que te deja sin aliento. Pueden imaginar la conversación, las risas, y el simple placer de estar juntos en un lugar tan especial. La brisa suave, el reflejo de las luces en el agua, todo contribuye a crear un ambiente de ensueño. Y para su cena de aniversario, optaron por un restaurante íntimo con vistas a la Torre Eiffel. No se trata solo de la comida, que seguramente fue exquisita, sino de la experiencia completa, la música suave, la iluminación tenue, y esa vista que es un telón de fondo perfecto para cualquier celebración romántica. Dicen que las mejores vistas de París se obtienen desde ciertos puntos estratégicos, y un restaurante con esa perspectiva es sin duda uno de ellos. Podrían haber elegido un lugar más conocido, pero optaron por uno que les ofreciera esa conexión íntima con la ciudad y entre ellos. Durante su estancia, Anne y Kerem también se dedicaron a explorar a pie, descubriendo rincones escondidos y barrios llenos de carácter. Caminaron por Montmartre visitando la Basílica del Sacré-Cœur y disfrutando de las vistas panorámicas de París desde la colina. Se perdieron entre las calles empedradas, admirando el arte de los pintores en la Place du Tertre y sintiendo la historia que emana de cada edificio. Es un lugar que te transporta a otra época con sus cabarets, sus artistas y su atmósfera bohemia. Imaginen sentarse en un pequeño bistró en Montmartre pidiendo un café y un pastel, y simplemente observar a la gente. Es una experiencia sensorial completa. Otro día, decidieron visitar el Louvre. Por supuesto, no podían dejar de ver la Mona Lisa, pero también se tomaron su tiempo para admirar otras obras maestras, disfrutando de la riqueza cultural que ofrece este museo de fama mundial. Es un lugar que te hace sentir pequeño ante la inmensidad de la historia del arte. Para un toque de romance clásico parisino, dieron un paseo por los jardines de las Tullerías, admirando las esculturas, las fuentes y la arquitectura que los rodea. Es un lugar perfecto para desconectar y disfrutar de la belleza de la naturaleza en medio de la ciudad. Y por supuesto, no podía faltar una visita a la Torre Eiffel. Subieron hasta la cima para disfrutar de las vistas impresionantes y, según nos cuentan, fue un momento muy especial para ellos. Poder ver París desde arriba, con todas sus luces centelleantes, es una experiencia que marca. Imaginen el momento en que se miraron el uno al otro, rodeados de esa vista espectacular, sabiendo que estaban celebrando su amor en uno de los lugares más románticos del mundo. Pero más allá de los lugares turísticos, lo que hizo que este aniversario fuera memorable fueron los pequeños gestos y los momentos compartidos. Disfrutaron de picnics improvisados en parques, compraron quesos y vinos locales, y simplemente se permitieron ser, disfrutando de la compañía mutua y de la atmósfera de París. Se sentaron en terrazas observando a la gente pasar, y compartieron conversaciones profundas, fortaleciendo aún más su vínculo. Un detalle que me encanta de este viaje es que no se centraron solo en tachar lugares de un a lista, sino en vivir la experiencia, en saborear cada momento.
Eso es lo que realmente convierte un viaje en una aventura inolvidable. Y para el día de su aniversario, planearon algo muy especial. Decidieron tener una sesión de fotos profesional en el Pont Alexandre III, uno de los puentes más bellos y decorados de París. Imaginen estar ahí con la arquitectura neobarroca como telón de fondo, capturando esos momentos de felicidad y amor eterno. Estas fotos, estoy segura, se convertirán en tesoros para ellos, recuerdos tangibles de un aniversario perfecto. Pudieron revivir la emoción de ese día cada vez que las vean. Además de las fotos, tuvieron una cena privada sorpresa organizada por Anne para Kerem, o viceversa, no sabemos exactamente el detalle, pero fue algo que hizo la noche aún más especial. Podría haber sido una serenata sorpresa, un regalo cuidadosamente elegido, o simplemente una cena preparada con mucho amor. El caso es que esos detalles personalizados añaden esa chispa extra a cualquier celebración. También se permitieron un poco de exploración culinaria, probando macarons de diferentes pastelerías, degustando crepes callejeros y disfrutando de la rica gastronomía francesa. París no solo es una ciudad para los ojos, sino también para el paladar. Un paseo por alguna de las calles comerciales famosas, como los Campos Elíseos, o quizás por las boutiques de lujo de la Rue Saint-Honoré, también formó parte de su escapada, permitiéndoles llevarse a casa un pequeño recuerdo de su viaje. Y para los amantes de la cultura, una visita a un museo menos conocido, o a una galería de arte local podría haber sido una experiencia fascinante. Lo que más destaca de esta celebración de aniversario es la combinación perfecta entre los grandes iconos parisinos y los momentos sencillos pero significativos. No se trata solo de la magnificencia de la Torre Eiffel o el glamour de los Campos Elíseos, sino de la calidez de una conversación en un café, de la risa compartida al probar un nuevo pastel, o del simple placer de caminar juntos de la mano. París, como bien lo llaman, es la ciudad del amor, y Anne y Kerem supieron aprovechar cada instante para celebrar su amor en ese escenario incomparable. Para resumir, hemos viajado virtualmente con Anne y Kerem a París para celebrar su aniversario. Hemos explorado juntos los lugares emblemáticos como la Torre Eiffel, el Sena, Montmartre y el Louvre, pero sobre todo, hemos visto cómo estos lugares se convierten en el escenario perfecto para momentos de conexión, romance y felicidad. Han disfrutado de paseos en barco, cenas con vistas, exploraciones a pie, y pequeños gestos que han hecho su viaje inolvidable. Desde los macarons hasta las sesiones de fotos, cada detalle ha contribuido a crear una experiencia parisina auténtica y llena de amor. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por el romántico aniversario de Anne y Kerem en París. Ha sido un placer compartir esta experiencia con ustedes. Ahora me encantaría saber qué les pareció. ¿Han estado en París? ¿Cuál es su lugar favorito? ¿O quizás tienen alguna anécdota romántica que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha inspirado, o simplemente les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sueñan con París o que aman las historias románticas. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.